¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todos los presentes, tanto de la República Argentina como del exterior, que hoy están dispuestos a participar de este conversatorio. Un agradecimiento muy especial a la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la ciudad de Córdoba. Gracias a ellos estamos pudiendo ofrecer este espacio denominado Conversatorio sobre Retinopatía del Prematuro. Y mientras les voy compartiendo pantalla, me parece sumamente eh, importante poder delimitar cuál es el propósito que nosotros perseguimos con este tipo de encuentros, ya que cuando uno está participando de este tipo de eventos, llega con determinadas expectativas, llega tal vez en búsqueda de respuestas o por curiosidad, y entonces siempre es importante delimitar cuál es el propósito, para que nadie se sienta defraudado de alguna forma o desilusionado. Entonces, en ese sentido, nosotros que ya hace varios años venimos compartiendo esta experiencia de investigación, lo que buscamos y deseamos es no solamente informar, sino formar conciencia entre la comunidad respecto a una temática que necesariamente hay que visibilizarla, hay que difundirla, porque se ha transformado ya desde hace muchos años en un verdadero flagelo, no solamente para la República Argentina, sino para gran parte de los países de Latinoamérica. Es nuestra intención, sin ningún tipo de egoísmo, de compartir esta experiencia, si es que les es útiles a futuros investigadores, a personas de organizaciones civiles, particulares, que deseen seguir profundizando en la problemática y fundamentalmente encontrarle una solución, que es, en definitiva, la razón de ser de este tipo de investigaciones. En esto voy a retomar esta palabrita última que he dicho, razón de ser. Creo que cuando uno puede ver ahora sí, en retrospectiva, todo el trabajo que ha desarrollado, no cabe en dudas que la razón de ser, la razón más importante de toda esta investigación y de toda esta experiencia es los niños, son los niños y niñas. Y entonces, nada más oportuno que comenzar este conversatorio con el testimonio de una niña que tuve la oportunidad, que tuve la dicha de conocer ya hace aproximadamente 10 años en Venezuela, siendo ella una bebé, y hoy verla con 10 años y dejándonos un mensaje a todos nosotros es verdaderamente emocionante y un orgullo para mí ver todos sus avances. Así que, sin más, vamos a escucharla, vamos a escuchar a Carlita, qué tiene para decirnos. Hola a todos, mi nombre es Carla Sofía Millani Mora, soy de Venezuela, tengo 10 años y nací en el año 2010. Yo fui una bebé prematura de 32 semanas de gestación y pesé 1,265 kg. Mis papás no contaron con la información de la retinopatía del prematuro al yo nacer y tampoco fui revisada por un oftalmólogo a tiempo. Es por esto que yo hoy en día soy una persona con discapacidad visual y les transmito este mensaje a todo el personal de salud para que les recuerden a los papás de bebés prematuros llevarlos a la revisión oftalmológica antes del acta neonatal para que no permitan que sigan quedando más niños ciegos como yo. Juntos creemos conciencia roja. Bueno, como dijimos, por tratarse de un conversatorio, vamos a dar la posibilidad, al finalizar estas primeras exposiciones que corren por cuenta mía para después hacer las reflexiones del caso. Pero ahora quisiera avanzar un poquitito sobre el contexto, el escenario en el que nos movimos al momento de comenzar con la investigación a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel local, específicamente en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, en la República Argentina. Entonces, dentro de ese contexto nos encontramos que cada 5 segundos una persona en el mundo se está quedando ciega y cada minuto un niño. A nivel de Latinoamérica,
nos encontramos en el año 2013 con 2,5 millones de personas ciegas, entre 8 y 10 millones de personas con baja visión, y ya en ese momento la Organización Mundial de la Salud estimaba en 5 millones de personas ciegas, bueno, precisamente este año que está transcurriendo, que es el 2020. Latinoamérica, lamentablemente, ocupa el primer lugar en el mundo de niños ciegos por retinopatía del prematuro. Se estima alrededor de 25.000 casos, y para todo esto tengamos en cuenta que aquí hay datos que surgen básicamente de los hospitales públicos, generalmente no incluyen las clínicas privadas y no incluyen aquellos casos de niños que pasan por los hospitales, pero que no siempre son registrados y que por lo tanto están por fuera de estas estadísticas. Es nuestra intención en este conversatorio no incursionar en cuestiones relacionadas con la retinopatía del prematuro desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista estadístico, ni siquiera vamos a profundizar en los diferentes estadios en los que se desarrolla esta retinopatía, porque el objetivo, el propósito, como mencioné al principio, es otro. Entonces, si hay personas que están interesadas en la temática, al finalizar el conversatorio, bueno, podemos ir pasándole algunos links para que sigan profundizando, para que sigan indagando y en definitiva informándose acerca de cuestiones tal vez más, como decía hoy, clínicas, orgánicas, etc. Pero sí, en esta diapositiva yo he tratado de plasmar una definición no muy técnica, que sea entendible y que nos ayude a todos a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la retinopatía del prematuro. En ese sentido podemos decir que es una enfermedad ocular que está provocada por una alteración en el normal crecimiento de la retina y sus vasos sanguíneos, que puede producir un desarrollo anormal de la misma, conduciendo a su desprendimiento y llevando a la pérdida parcial o total de la visión. Y, como ya hemos mencionado, es la principal causa de ceguera en la infancia. Ahora, hay algunas características que están descritas en muchísima bibliografía, en muchísimos trabajos de investigación, y por cierto que son muy buenos. Se me viene a la mente el grupo ROP de la República Argentina. Bueno, todo esto que yo estoy mencionando se puede encontrar rápidamente en la web para aquellos que quieran seguir indagando. Entonces decimos que esta retinopatía del prematuro se da en prematuros que reúnen algunas características. Por ejemplo, aquellos que tienen 1.500 gramos, 1,5 kilos o menos al nacer, y 32 semanas de gestación o menos. Y hemos encontrado en la ciudad de Puerto Madryn, pero también hay antecedentes en la República Argentina y otros países, algunos prematuros que están por fuera, digamos, de estos límites que nosotros estamos marcando ahora, pero se denominan casos inusuales, ¿no? Hay una diferenciación. En el caso de Argentina, habíamos dicho que esto es un flagelo para toda Latinoamérica. En el caso de Argentina estamos hablando de entre 600 y 800 prematuros por año desarrollando ROP, sobre 700.000 nacimientos anuales. Hace muy poquitos días tuve la oportunidad de brindar una charla para la Universidad de Guadalajara y comentaba ahí a los colegas mexicanos que en el caso de su país estamos hablando entre 500 y 600 niños ciegos por año producto de la retinopatía del prematuro. Siguiendo con este contexto con el que nosotros nos encontramos, decíamos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel de la ciudad de Puerto Madryn, entre el año 2010 y el 2013, sobre el 100% de los niños nacidos prematuros, un 65% de ellos estaba dentro de estos parámetros que hoy decíamos de 1,5 kilos o menos y de 32 semanas de gestación o menos. Y de este 65%, el 40% había desarrollado retinopatía del prematuro, un número que en ese momento, en función de la población de la ciudad de Puerto Madryn, que son cerca de 100.000 habitantes, en función de estos nacidos prematuros y estos que adquirieron ROP, estábamos estadísticamente hablando entre los países, entre la ciudad con más retinopatía del prematuro de la República Argentina. Desde el punto de vista educativo,
y en ese momento, yo siendo director de la Escuela para Ciegos de la ciudad, sobre una matrícula de 80 estudiantes, 48 eran estudiantes con retinopatía del prematuro, la mayoría de ellos niños en la edad escolar, por supuesto. Es decir que, vean ustedes, la proporción es bastante alta. Como esta investigación se fue desarrollando tanto en el ámbito de la salud pública como de la educación, nos encontramos con otro tipo de dificultades a medida que avanzábamos. Entre ellas podemos mencionar la dificultad que manifestaban los docentes para enseñar a los niños y niñas ciegos o con una disminución visual severa. Esto también surgía de los docentes, esto de sentirse mal, porque por momentos sentían que tenían que sobreproteger a estos niños con retinopatía, porque eran mucho más lentos en sus aprendizajes, les llevaba más tiempo realizar las tareas. Otros tuvieron la valentía y la apertura de corazón para decir que realmente se sentían muy mal, porque se emocionaban, porque les daba tristeza estar frente a un alumno ciego. En otros casos veíamos una exigencia desmedida en esto de querer ayudar y de querer exigir aún más a los niños ciegos que aquellos que tenían visión. En otros casos encontramos indiferencia. Y desde el lado del estudiante, aquellos que no habían recibido una atención temprana, yo diría prácticamente desde el nacimiento, bueno, con grandes dificultades durante prácticamente toda su trayectoria escolar. Como investigadores, tuvimos que partir desde algún lugar. Nosotros nos preguntábamos, porque precisamente no habíamos investigado, si esta retinopatía del prematuro tenía que ver con los recursos humanos, tanto del hospital como de la escuela de ciegos, es decir, si faltaban docentes o faltaban médicos o enfermeros, si había escasez, qué tipo de formación tendrían, qué tipo de capacitación estaban recibiendo en referencia a la retinopatía del prematuro. Nos llenamos de preguntas respecto a, los recursos materiales de uno y de otro lado. ¿Hay la suficiente cantidad de maestros que puedan acompañar las trayectorias educativas? ¿Están los estimuladores visuales capacitados? ¿Hay estimuladores visuales? Hay, desde el punto de vista de salud, hay oxímetros de pulso, incubadoras en condiciones, la cantidad suficiente de incubadoras. El problema ¿pasa por la atención primaria o pasa primero por la educación temprana? ¿Qué es lo que está primero? Bueno, por eso les digo, toda una serie de dudas que nos llevaron a hacernos preguntas, a delimitar esas preguntas, a que quedaran de la forma más clara posible como disparadores de la investigación. Entonces nosotros nos preguntábamos si ese aumento anual que íbamos viendo de la retinopatía del prematuro, de chicos que quedaban ciegos rápidamente, si esta creciente supervivencia de los prematuros o las inadecuadas condiciones asistenciales neonatales, o tal vez la falta de redes de diagnóstico y tratamiento oportuno, eran factores determinantes para la aparición de la ROP. Fíjense cuántas preguntas para después empezar a investigar. Pero también nos preguntamos si la prevención de la prematuridad y restringir al máximo el oxígeno al mínimo indispensable, porque este es el factor señalado como el responsable de la retinopatía del prematuro, eran las medidas más adecuadas, o eran las únicas medidas que nosotros podíamos tomar para reducir la retinopatía del prematuro. Y en todo caso, si tanto la reducción de la prematuridad como la restricción del oxígeno era la solución, ¿por qué no se estaba implementando? La investigación la desarrollamos por consiguiente tanto en el hospital público, Hospital Subzonal Dr. Andrés Císola, y en la Escuela 524 para ciegos y disminuidos visuales. Y el equipo de investigación estuvo formado por un grupo de personas que yo la definiría que, más allá de una relación, una excelente relación y un vínculo profesional, esta relación después se transformó en una amistad, y con gente con muchas ganas de solucionar este verdadero problema que estábamos teniendo. Entonces les decía, un equipo compuesto por el doctor Alejandro Krugley, oftalmopediatra,
Gustavo Vettori, neonatólogo, alguien con mucha experiencia, mucho cariño hacia los chicos. Así que bueno, es importante esto también destacarlo. Nuestra población de estudio fue un poquito más amplia de lo que describían las investigaciones que habíamos leído, sobre las cuales habíamos buceado. Nosotros ampliamos el objeto de estudio a prematuros de entre 800 y 1500 gramos, y a partir de las 28 semanas de gestación hasta las 36, estos prematuros que habían estado en contacto prolongado con el oxígeno y que recibieran o no controles oftalmológicos. Y desde el punto de vista educativo, tomamos a partir de los 7 años, estuvieran o no escolarizados. Por supuesto que los objetivos de esta investigación tenían que ver con las preguntas que nos habíamos planteado, y en ese sentido quisimos investigar las causas que originaban la retinopatía del prematuro, para posteriormente reducirlas o eliminarlas, y favorecer la inclusión educativa de estos niños ciegos producto de la retinopatía del prematuro. En cuanto a la metodología, fue un estudio observacional. Nosotros hicimos mucho trabajo de campo, yendo al hospital para, bueno, no solamente ver las condiciones edilicias, las condiciones de infraestructura, los recursos humanos, el trabajo dentro de las incubadoras con los médicos, ver cómo era el funcionamiento diario dentro de la sala de neonatología. Todo esto lo fuimos describiendo en la investigación. Esta investigación fue transversal porque atravesó no solamente todos los estamentos dentro del hospital, sino también dentro de la escuela de ciegos. Concretamente, el proyecto involucró al servicio de neonatología, el servicio de pediatría, de oftalmología, la escuela de ciegos, pero también las escuelas de nivel inicial y primario. Y nosotros hicimos un estudio que comenzó con estadísticas que eran anteriores al periodo propio de la investigación. Por eso decimos que desde el punto de vista metodológico hicimos una investigación también en retrospectiva. En la primera etapa, y relacionado con lo que veníamos diciendo, observamos si los espacios eran adecuados para la atención de los neonatos, indagamos acerca de los recursos humanos para ver si eran aceptables en cuanto a cantidad y formación, indagamos acerca de las normas y los procedimientos, y de hecho, me adelanto un poquito, pero sí, todo esto estaba en condiciones. Y entonces, bueno, vamos, para hacer un poquito más ágil este conversatorio, ¿a qué conclusiones nosotros llegamos? Entonces, me parecía como muy interesante plantear primero la problemática y después la solución que nosotros encontramos a esa problemática. Por un lado, nos dimos cuenta que era prácticamente imposible tener un diagnóstico en tiempo y forma de los neonatos porque no había un oftalmoscopio. ¿Sí? Como ustedes ven ahí en la diapositiva, es un aparatito, disculpe que hablo sin mucho tecnicismo, pero que permite ver cómo está la retina, cómo está el fondo del ojo, y entonces si aquí el médico observa que esta retina se empieza a vascularizar, empieza a estar en una forma, entre comillas, anormal, debe hacer la derivación para el tratamiento. Debe controlarlo y después hacer la derivación para el tratamiento. En ese sentido, uno de los tratamientos, que es con láser, el hospital público tampoco lo tenía, o sea, ni el oftalmoscopio, ni el láser, con lo cual no se podía trabajar o avanzar ni en el diagnóstico ni en el tratamiento. Entonces nosotros rápidamente nos movilizamos, tratamos de sensibilizar a los médicos oftalmólogos de la ciudad. Bueno, uno de ellos decidió comenzar a llevar su oftalmoscopio para precisamente diagnosticar a los prematuros. Y en el caso del láser, había uno a menos de 1 hora de viaje de nuestra ciudad, pero bueno, era un láser de un médico particular, y entonces nosotros tratamos de buscar apoyo a nivel nacional y a nivel internacional para avanzar sobre este tema de conseguir un láser, pero mientras tanto fuimos hablando, dialogando con las obras sociales para que reconocieran el tratamiento, porque como veremos más adelante, de hecho en esta diapositiva, las obras sociales fueron realmente como una piedra en el camino. Lamentablemente tengo que decir esto, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. La falta de autorización de los tratamientos
forma oportuna, llevó en el caso, voy a contar un caso concreto de la Escuela de Ciegos, nosotros tuvimos 3 estudiantes, 3 niños que quedaron ciegos porque la obra social no derivó a tiempo, bajo determinadas excusas que llevaron a que las familias, bueno, iniciaran acciones legales, porque aquí hubo, y esto no lo digo yo, sino que, bueno, fue llevado a la justicia, y evidentemente, cuando se comprueba que hay negligencia o impericia, bueno, hay una terminología jurídica específica, pero bueno, los responsables como tales, y valga la redundancia, tienen que hacerse responsables de sus actos. No puede ser que un chico quede ciego porque hay que firmar un papel, porque esa autorización no está avalada, porque el responsable viajó o está enfermo, porque acá estamos hablando de una enfermedad que en muy pocos días puede dejar ciega a la persona. Entonces, esto tiene que hacerse con mucha celeridad. Un argumento de las obras sociales era que los médicos eran totalmente deshonestos, que lo único que les importa es el dinero, que estaban derivando casos aún de chicos sin problemas visuales. Bueno, todas cuestiones que nosotros sabíamos que eran totalmente falsas, pero que bueno, también había que comprobarlo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, a mí me tocó la grata actividad de dialogar con todas las obras sociales, al menos con todas las que me atendieron. Yo lo cuento así rápidamente, pero bueno, no fue fácil, me daban un día de entrevista, yo iba y no, bueno, el responsable no estaba, me posponían las entrevistas, con lo cual comenzamos a llevar escritos, comenzamos a asesorarnos jurídicamente, pensando básicamente en las familias, y rápidamente las familias de estos niños prematuros comenzaron a iniciar acciones legales que comenzaban con la presentación de cartas documentos para que las obras sociales en el transcurso de 24 a 48 horas respondieran acerca de por qué no querían tener o hacer la cobertura de la atención de estos niños. Asimismo y paralelamente difundimos en los medios de comunicación, dábamos los nombres de las organizaciones que estaban dilatando los tratamientos. Y entonces, bueno, de esa forma, con acompañamiento jurídico, con la atención de los medios de comunicación, ya sea la prensa oral, la escrita, etc., bueno, esto se fue ordenando rápidamente. Otra cuestión es muy importante, es que en el caso de la República Argentina hay una ley, que es la Ley de Pesquisa Neonatal, la 26.279, que, bueno, exige el control. Nosotros vamos a hablar desde lo visual, pero es también el auditivo, y nos encontramos con la dificultad que en la provincia de Chubut, si bien esta ley existe, no estaba reglamentada. Entonces nosotros nuevamente volvimos a hacer capacitaciones entre personal de salud, educación, fuimos informando a la comunidad a través de los medios, folletos, etc., y explicamos los alcances de la ley. La ciudadanía se organizó, juntaron firmas, se presentaron en la legislatura, solicitaron lo que se llama la banca del ciudadano para exponer la problemática y que se pusiera en funcionamiento a través de una reglamentación esta ley. Con respecto a las familias, podría hablar largo y tendido, pero me parece interesante poder escuchar el testimonio de 2 mamás, una mamá de Venezuela y una mamá de Argentina, así que los invito a escuchar estos testimonios para, finalizada esta exposición, que ya nos queda muy poquitito tiempo, podamos hacer los comentarios que ustedes crean oportunos. Hola a todos, mi nombre es Adriana Mora, soy la presidenta de la Fundación Carla Sofía Milian Mora, Fundación Venezolana sin fines de lucro, que desde hace 10 años se ha encargado de hacer prevención primaria de la retinopatía de la prematuridad y de promover la inclusión y la integración del niño ciego al aula virtual. Esta fundación se creó tras el nacimiento de nuestra segunda hija, Carla Sofía, quien fue prematura de 32 semanas de gestación con un kilo de 265 gramos al nacer. Al momento de su nacimiento, nosotros desconocíamos de las consecuencias que traía un parto prematuro. Por supuesto, no sabíamos absolutamente nada de la retinopatía de la prematuridad, y ya cuando nos llegó de cerca fue que nos dimos cuenta de que un nuevo camino teníamos que empezar a recorrer. Y hoy estoy aquí para hablarles un poquito, para que hagamos un poquito de reflexión sobre qué pasa cuando no se diagnostica a tiempo un bebé prematuro, sabiendo que se puede prevenir en el
90% de los casos. Aquí no importa si los niños nacieron en un centro de salud público o privado. Aquí existe un común denominador que es la falta de información, tanto del personal de la salud, que le debe transmitir la misma a los padres, como los padres buscan información sobre lo que se puede esperar cuando se viene ya un parto prematuro. Sabemos también que por no diagnosticarse a tiempo, la retinopatía de la prematuridad causa una ceguera irreversible en cuestión de semanas, y que si no se diagnostica a tiempo, ya cuando llevamos al bebé al especialista, al oftalmólogo, que es el último eslabón de la cadena, pues ya cuando ya un estadio está tan avanzado es muy poco lo que se puede hacer. Hay cirugías, hay tratamientos, pero bien sabemos que cuando ya llegamos a los estadios tan avanzados, las cirugías y los tratamientos que hay no nos van a cubrir la parte funcional, sino que anatómicamente hablando nos puede servir. El hecho de que de repente ya en un estadio 5 se pueda operar, de repente el bebé pueda ver luz, bulto, y que su crecimiento del ojo se vaya siendo acorde a medida que el niño va creciendo. Pero entonces, cuando ya recibimos esta noticia de que tenemos un niño ciego en casa, es una noticia devastadora, es muy indescriptible, o sea, explicarles lo que uno siente cuando le dicen a uno, mira, prepárate para criar un niño ciego. Muchas preguntas vienen a la cabeza, ¿qué van a hacer? Si va a ser feliz, si va a ser educado, si lo van a aceptar socialmente. Entonces empieza un cúmulo de sentimientos, de emociones. Esto también genera angustia en el núcleo familiar, puede causar, en muchos casos, hay separación de los padres, no soportan esta presión y el niño está por medio. Y entonces es allí donde debemos trabajar todos unidos, donde todos en conjunto tenemos que abrazar la discapacidad, y entonces cuando ya estamos un poquito en un nivel de conciencia, de aceptación, por así decirlo, entonces nos dicen que debemos buscar centros de estimulación temprana, que el niño debe referirse para que ya empiece a trabajarse y a potenciarse el resto de sus sentidos. Nada de eso para nosotros encaja, porque nos sentimos aturdidos, pero en medio de toda esa devastación buscamos profesionales que nos orienten, aún no sabiendo la finalidad de la estimulación temprana. Muchos padres lo hacen, muchos padres llevan a sus hijos a estimulación temprana, otros simple y llanamente se resignan, viven con ese dolor y no sacan sus hijos adelante, y es allí donde el bebé, si no es bien atendido, no es bien educado, no es bien estimulado, puede traer como consecuencia que el niño no pueda desarrollarse motrimente, el habla se le ve afectada, su medio de comunicarse con el mundo que le rodea se le va a dificultar. Los papás se sienten pues desanimados porque ellos tenían un proyecto de vida con un niño perfecto, con un niño que viera, de repente tuvieron un segundo hijo o un primer hijo y no era el mundo que ellos esperaban. En fin, son muchos muros que ya se nos empiezan a poner delante de nosotros como papás. Vamos a empezar a buscar entonces colegios para que sean aceptados. En muchos colegios nos van a decir que no están preparados. Entonces es allí, como decimos aquí en Venezuela, es como un vía crucis en el que nosotros tenemos que ir caminando acompañados en medio del dolor, pero también tenemos que ir buscando las herramientas. Y es ahí donde yo me propuse a preocuparme, pero a la vez me tenía que ocupar. Ya teníamos la discapacidad en casa, no podíamos echar el tiempo atrás, no podíamos devolver a Carla Sofía atrás, sino que decidimos como familia armarnos de valor para hacerla crecer, para que fuera un centro de estimulación temprana, para que empezara a desarrollar las otras potencialidades que no veíamos en ese momento. Entonces es allí donde empezamos a buscar centros de estimulación temprana, profesionales que nos orienten, que nos guíen, que nos ayuden, y bueno, es un transitar distinto, pero que tiene sus matices, si es bien recibido. No quiere decir que no lloremos, no quiere decir que no nos preocupemos, sino que tenemos que seguir adelante. Entonces ya en este punto en el que nuestro hijo no ve, no es solamente aceptar eso, es también aceptar que la sociedad pues siempre tiene ese paradigma
estigma del niño ciego, de que pobrecito, y no nos ocupamos mucho de que el niño vaya adelante, sino nos preocupamos de lo que van diciendo, que dirán. Pero en medio de eso nosotros tenemos que seguir adelante, 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 adelante. Y para mí es muy importante la estimulación temprana de ese bebé. O sea, la estimulación temprana y el apoyo del núcleo familiar para mí es súper importante para que ese niño se desarrolle y sea aceptado socialmente y esté a la par que los demás. Entonces, allí como nosotros, como familia, tenemos que proponernos a buscar institutos donde lo acepten, tenemos que buscarle actividades extracurriculares, se nos cierran muchas puertas, pero muchas otras más se nos van a abrir. Ya aquí en este punto voy a citar unas palabras muy importantes que nos dieron mucha motivación para continuar, unas palabras que citó el licenciado Daniel Cangelosi en su momento cuando lo contactamos hace 10 años para que nos pudiera guiar en este nuevo transitar, es que un niño ciego, sobre todas las cosas, es un niño y como tal tiene derecho a una educación, tiene derecho a ser amado, querido y feliz, tiene derecho a todo lo que tiene derecho a un niño normal, a un niño normovidente. Entonces, como padres y como familia, tenemos ya que brindar las herramientas necesarias para que este bebé salga adelante y sea tomado en cuenta y brille por luz propia y ya nosotros como familia, entonces abrazar la discapacidad y vivir con ella y ver que no todo está perdido, ver que tener una persona con discapacidad en casa, con discapacidad visual en este momento, pues nos hace sentir mejores personas, mejores seres humanos, practicamos la empatía y estamos en posición de ser agentes multiplicadores de cambio para que muchas otras más familias se sientan acompañadas, muchas más familias tengan información oportuna y obviamente pues nos sigan quedando más niños ciegos por una patología que sabemos que es 90% prevenible y tratable. Nos pueden contactar y nos pueden seguir a través de mis redes sociales, es @Fundacazón y Fundación Carla Sofía Emiliani Mora. Desde allí atiendo a muchas mamás de muchas latitudes, con mis experiencias voy guiando todo lo que hemos hecho con Carla Sofía. Hoy en día Carla Sofía está inserta en el aula regular, Carla Sofía está en 6º grado de educación primaria, está completamente alfabetizada, es una niña que toca piano, una niña que canta, una niña que simple y llanamente feliz, como lo dijo el licenciado Daniel Cangelosi. Esto fue todo, este poquito de reflexiones las quise comentar, para que vieran ya este lado de la palestra, de que como papás tenemos que hacer muchas cosas y como familia tenemos que hacer muchas otras tantas para que todos vivamos felices. Hasta luego. Bueno, luego de escuchar el testimonio de Adriana, vamos a escuchar uno más. Y ya nos quedan un par de diapositivas y ya vamos cerrando para dar lugar a las preguntas, a las inquietudes y a las reflexiones que ustedes quieran hacer. Hola a todos, mi nombre es Rosalía Muñoz, soy de la provincia de Mendoza, soy mamá de Esmeralda. Esmeralda nació prematura extrema con 25 semanas de gestación y 510 gramos. Esmeralda desarrolló retinopatía del prematuro, grado 5. La historia de Esmeralda es tan hermosa como complicada, larga y difícil. Hoy Esmeralda tiene 4 años. Voy a empezar por el final. Esmeralda tiene 4 años. Es una niña inmensamente feliz, sumamente independiente. Su única, por decirlo de alguna manera, secuela de la prematurez es su ceguera por retinopatía del prematuro. Esmeralda superó todo lo demás, su oxigenodependencia, su sonda nasogástrica, todo lo que ustedes puedan pensar respecto al desarrollo o posible complicación respecto a un niño de tan pocas semanas y tan bajo peso, ella lo pudo superar. Lo único que no pudimos revertir fue su diagnóstico de retinopatía. Les pido, si tuviese que darles un mensaje que me resulta sumamente difícil, sería que nunca olviden que los padres tenemos derecho
Y esos niños, que a veces yo entiendo que los médicos conviven tanto con la vida y la muerte, y a veces se subestima y se ve a un niño como Esmeralda, que tuvo todas las complicaciones descritas en un libro de neonatología, y que según el diagnóstico médico y científico, Esmeralda, me dieron el pésame tantas veces. Esmeralda no iba a salir, Esmeralda tenía muy pocas probabilidades de salir, y Esmeralda salió adelante, Esmeralda vivió, Esmeralda vive. Esmeralda hoy pesa 15 kilos y mide 1 metro 15 centímetros. Y es inmensamente feliz, y es la razón de nuestra familia. Si tuvieses que pedirles algo, les pediría que nunca escatimen en darle información a los padres, en darle las posibilidades de realmente que su hijo sea analizado por un oftalmólogo especialista en retinopatía del prematuro, que no son muchos, pero que en cada provincia, no sé si en todas, pero al menos en la provincia donde Esmeralda nació, existían, y no tuvimos acceso, porque ni siquiera tuvimos acceso a la información. Yo soy contadora, la verdad que retinopatía del prematuro nunca supe nada, no sabía que existía, ni tenía por qué saberlo. Pero sí tenía el derecho a que me informaran y me dijeran cuáles eran las posibles complicaciones y sus posibles secuelas, ¿no? Y qué se podía hacer para poder evitarlas. Creo que la retinopatía del prematuro, ya por una cuestión básica de que estos niños sobreviven no hace mucho, el nacimiento del surfactante y todo lo que ustedes ya conocen es estimativamente reciente, y sabemos que cada vez la sobrevida es mayor, y yo les pido que le den la oportunidad. Le den la oportunidad a esos niños y a esos padres de realmente tener acceso a que los controles, no solo que se hagan los controles, sino que los controles se hagan por alguien que sepa de retinopatía del prematuro, que no es lo mismo. Esmeralda siempre tuvo acceso a los controles, pero no por un especialista. Nosotros teníamos acceso a poder traer a un especialista, y nunca nos dieron el derecho, porque a veces se subestima un poco esto, ¿no? Creo que todas las neonatologías que reciben niños a partir de cierta edad gestacional y a partir del peso y la edad gestacional en donde se sabe que el niño puede desarrollar retinopatía del prematuro, tienen que tener un oftalmólogo especialista en ROP. Por favor, se los pido, que no lo subestimen y que lo tengan en cuenta, porque no solo hacer los controles, también es que la persona que lo haga sepa de poder detectarlo a tiempo y poder tratarlo y derivarlo si es necesario. Y otra cosa no menor, nunca subestimen el trabajo de los enfermeros, porque los médicos saben un montón y muchas veces se ejecutan en planillas de trabajo diario que a veces no llegan a realmente efectuarse. Y ese trabajo diario puede cambiar la historia de un niño y de una familia entera. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme, gracias Daniel por invitarme. Mi historia es una historia con final feliz. Esmeralda vivió, Esmeralda vive y Esmeralda es muy feliz. Pero si su diagnóstico de retinopatía del prematuro pudiese haber sido evitado, quizás hoy nuestra vida sería muy distinta. Gracias, que tengan un hermoso día y nunca dejen de luchar por sus sueños y por los sueños de tantos niños y de tantas vidas que tienen en sus manos. Bueno, vamos a ir terminando. Sé que es complejo, es difícil seguir después de estos dos testimonios. Bueno, en lo personal, agradecer a Adriana y a Rosalía, dos personas que yo quiero muchísimo, a las familias, y bueno, ellas están representando a sus familias, y realmente bueno, es bastante emocionante volver a escucharlas. Bueno, en relación a lo que decía también Rosalía, que a veces bueno, los prematuros salen de la sala de neo con el alta, pero los papás están desorientados porque no saben muy bien a dónde dirigirse, cómo va a seguir la vida de sus hijos. Entonces, en ese sentido, nosotros
a través de los asistentes sociales del hospital, de la escuela, directivos de escuelas, ya sea especial, escuelas de nivel inicial, primario, agentes sanitarios, policía comunitaria, armamos una especie de red para hacer el seguimiento de estos papás y que pudieran concurrir a la escuela de ciegos para recibir la información pertinente acerca de lo que es la atención temprana, la estimulación visual, y logramos además que tanto pediatras como oftalmólogos, cada niño, y esto inclusive en clínicas privadas, ¿no? Ellos detectaran con algún problema visual derivado de la retinopatía del prematuro, automáticamente fueran derivados a la escuela de educación especial para que recibieran la atención oportuna. Bueno, esto ya lo hablamos, lo voy a saltear un poquitito, que es lo que encontramos con niños excluidos dentro del sistema, esta falta de atención que produce dificultades más adelante en sus trayectorias educativas, mucha desarticulación entre salud y educación, y el desconocimiento de las familias, como ya hemos escuchado, acerca de los procesos educativos y de la estimulación o rehabilitación. Esta investigación fue declarada de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, por la Municipalidad de Puerto Madryn, y un poco a raíz de estas declaraciones y que salimos en varios medios de comunicación, se interesaron por esta experiencia desde países como Italia, Tailandia, Colombia, etcétera, que ustedes están leyendo, lo cual nos permitió también no solamente exponer, sino traer experiencia de otros países. Comenzamos con la estimulación visual temprana desde la incubadora misma, para después continuar en la escuela de ciegos. Logramos que todos los niños con ROP ingresaran al sistema educativo, tuvieran un maestro de apoyo a la inclusión y en definitiva fueran acompañados en su trayectoria educativa. Bueno, lo mismo continuamos con capacitación, no solamente en Argentina, sino en el exterior, a familias, y un poco a través de nuestra difusión se pudieron crear algunas fundaciones en Venezuela y también en Argentina para la atención de niños con discapacidad y en particular con niños con retinopatía del prematuro. Pero el logro, creo, y como cierre el más importante, es que entre el año 2014 y el 2020 ya no tenemos más niños ciegos por retinopatía del prematuro, con lo cual declaramos, y ojalá que esto sea así, siga de esta forma, el fin de esta ceguera, el fin de niños ciegos o con una baja visión severa producto de la retinopatía del prematuro. O sea que, como hoy también decía, y parafraseando a Rosalía, es una historia con final feliz y que esperemos se pueda replicar en todos los rincones del país donde esto es un verdadero flagelo. Así que bueno, queda agradecerles, por supuesto que no me estoy despidiendo, voy a salir de la pantalla completa, está a disposición mi celular, mi correo para los que quieran comunicarse, y ahora sí vamos a ir a las preguntas, a las reflexiones y a todo lo que ustedes quieran compartir grupalmente. Bueno, muchas gracias.